cámaras y micrófonos hasta Colorado. Ahora sí está allá en su casa en Arvada, porque justamente pues estos días han sido de poca actividad por la situación que se ha presentado. Mi querido Doc, mira, aquí ofreciéndonos una panorámica de lo que está viviendo por allá en plena ya en pleno escenario navideño. Por ahí falta que se atraviese un reno. Mi querido Doc, parece que estás ahí en el Polo Norte, mi querido Doc. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, en realidad estoy de vacaciones porque bueno, hoy es el Thanksgiving y prácticamente todo se muere por unos días aquí. Cierto, sí, cierto. Estás entonces, en plena por eso estamos celebración. así. Pero como pueden ver, pues está nevado, nos cayó nieve. Voy a ir caminando hacia adentro de la casa y ahí van a ir viendo, atrás se ven las montañas. Y sí estamos como a 8 o 9 grados bajo cero. Mira nada más. 9 bajo cero y no te congelas, mi Doc, con ese paseíto. No, realmente ya te acostumbras. Esta es la entrada de la casa. No, hombre, yo no podría ni sacar un pie. Con menos 9, imagínate. Fueron casi 2 pies de nieve los que cayeron. Pues aquí bárbaro. Dentro de la casa. Bárbaro, mi Doc. No, pues un paisaje hermoso, realmente muy navideño ya. Ya comenzaron allá los adornos navideños. No, pasando, ¿verdad? Pasando Thanksgiving o quizá hoy mismo. Desde Halloween empiezan a venderlo de Navidad ya. Ah, pero digo, en las casas que también suelen adornarlas muy vistosamente. Ahora que pase lo del Thanksgiving, ellos adornan para Thanksgiving. Pero yo no adorno, yo la verdad es que soy muy pues no soy Grinch, pero yo no. Tampoco es muy. No soy muy de decorar la casa. Y hay gente que sí se obsesiona y llenan de luces. Y vamos, eso me parece hasta antiecológico. Porque gastas mucha energía y es mucha contaminación. Entonces, no, yo no hago eso. Muy pero bien, sí hay gente que se gastan muchísimo dinero, pagan para que les instalen las luces y que les instalen decoraciones y es así como en las películas que ven del niño que lo abandonan sus papás en la casa. Sí. O sea, mi pobre pero angelito. A mí pues es mi estilo, pues. O sea, yo no soy muy de celebrar. Sí. Yo celebro cada día. Eso es, mi Doc, muy bien, excelente. Muy bien, mi Doc. Y justamente pues estamos en la época del frío, vienen los padecimientos estacionales. Y pues uno de ellos, desde luego, la influenza, además de pues los catarros, que justamente hay que tener cuidado porque muchas veces se confunden estos catarros comunes con los síntomas de la influenza. Entonces hay que estar preparado para todo, mi Doc, para estos males respiratorios, para estas infecciones de vías respiratorias y para las infecciones virales y la influenza, ¿no, mi Doc? Así es, incluso hay mucha gente que confunde los conceptos, confunde la gripa, confunde el catarro, resfriado común, que eso está causado por otros virus, por rinovirus, coronavirus, incluso enterovirus pueden causar infecciones de vías aéreas superiores y no son causados por influenza. La influencia, la necesidad de tener una vacunación anual para influenza está fundamentada en que es un virus mucho más agresivo, con una potencialidad de complicaciones mucho más elevadas que otras infecciones, y entonces eso hace que se tenga la necesidad de que los pacientes se vacunen y que se vacunen cada año por las mutaciones que se van presentando, por los diferentes tipos de los diferentes serotipos de influenza que se van presentando cada año, y pues bueno, es por eso que se recomienda la vacunación anual contra la influenza, que no es lo mismo que el resfriado común, como tú lo mencionabas. Entonces, la vacuna de influenza es una vacuna que se tiene que dar cada año, se tiene que adquirir cada año. Incluso hay veces que la vacuna viene, por ejemplo, si ustedes vieran la caja en donde viene la vacuna para la influenza, dice que es vacuna para influenza de la temporada 2019-2020, porque esa vacuna va a abarcar los últimos meses del 2019 y los primeros meses del 2020. Entonces,
es muy importante que se pongan. Hay grupos de riesgo a los que se les debe de aplicar la vacuna con mayor enfoque en ellos para que se prevengan los riesgos. Normalmente los grupos de riesgo son adultos mayores de 64, 65 años y de este grupo de personas lo que tenemos que hacer es identificar qué personas, qué pacientes de estos que tienen factores de riesgo como enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades debilitantes o que están haciendo uso de los medicamentos, estos que alguna vez ya hemos platicado, los medicamentos que son modificadores de la enfermedad se llaman, medicamentos que hacen que las enfermedades no sean tan agresivas cuando son enfermedades autoinmunes. No sé si se acuerdan que ya hemos platicado de eso en algunas ocasiones anteriores, que son medicamentos que se le dan a los pacientes para controlar enfermedades que son pues enfermedades autoinmunes, enfermedades que atacan a la misma persona, y estos medicamentos lo que van a hacer es que van a disminuir la respuesta inmunológica en el paciente y van a hacer que ya no reaccione tan positivamente ante algún agente, una bacteria, un virus, alguna infección, y entonces estos pacientes están en mucho mayor riesgo de presentar un cuadro mucho más agresivo de influenza y de que se complique con una neumonía o con alguna otra enfermedad de este tipo. Entonces es muy importante que esos pacientes se vacunen más que los otros que confieren un grupo de alto riesgo. La vacuna que se recomienda para la influenza es una vacuna que se llama cuadrivalente, es decir, tiene diferentes cepas de influenza que se ha visto que son las más comunes que se van a presentar en esa temporada, y eso va modificándose año con año. Entonces es muy importante que los pacientes se pongan la vacuna, porque la que se pusieron el año pasado es probable que no cubra. Hay una idea muy generalizada de que los pacientes me dicen a veces, es que cuando me pongo la vacuna me da la influenza, me siento como que me da la influenza, y eso no es cierto. Hay una vacuna que utiliza virus vivos atenuados, es decir, virus que están ahí presentes en toda su estructura, pero están atenuados y están en una concentración muy baja que no son capaces de causar enfermedad. El otro tipo de vacunas lo que hacen es que utilizan fragmentos virales, o sea, no utilizan la estructura del virus completo. Les explico cómo es esto de fragmentos virales. Se los voy a explicar, por ejemplo, como si fuera un coche. Si yo quiero que mi sistema inmunológico ataque el virus de la influenza en el momento en el que yo me infecte, entonces lo que hago es que le quito, vamos a decir, la defensa frontal al virus. Y entonces tomo esa defensa frontal del virus y la incluyo en la vacuna. Y entonces cuando el verdadero virus ataca al individuo, el cuerpo ya tiene formados anticuerpos, ya tiene un ejército particular que está orientado a atacar la defensa de ese virus, la defensa frontal de ese virus. Y entonces, bueno, esa vacuna va y destruye esa porción, que es una porción fundamental del virus, y al destruir esa porción fundamental del virus, el virus muere y ya no puede seguir replicándose. Entonces, eso es lo que hacen las vacunas. Por lo tanto, si yo le pongo una fracción del virus, una porción, un fragmento del virus a la persona en la vacuna, pues prácticamente eso no le va a causar enfermedad. Lo que sí puede causar es un poco de reacción inmunológica, es decir, el paciente se puede sentir un poco cansado, el paciente puede sentir un poco de fiebre, escalofríos, le puede escurrir un poquito de moco en la nariz, pero eso es porque su sistema inmunológico se está activando, se está poniendo vivo al momento de que se expone a la vacuna de la influenza. Entonces, eso no es que les haya dado la influenza ni que les haya dado el flu. Lo que sucede es que, bueno, se está activando el sistema inmunológico, y la activación del sistema inmunológico causa ese tipo de síntomas. Incluso es como cuando llevamos a nuestros hijos de chiquitos a que los vacunen. A veces nos recomiendan que después de eso les demos una tabletita de un medicamento que les va a controlar un poco la fiebre. Es exactamente lo mismo, la misma reacción que se va a presentar en los adultos. Lo que pasa es que, bueno, es muy importante que la gente entienda que no es que se hayan enfermado, ¿no?
Entonces, además de la vacuna, quería platicarles un poco, como te dije ayer, Jorge, quería platicarles también de otras vacunas que se recomiendan en adultos. Y pues bueno, porque aquí toda la comunidad disyuntiva pues son adultos, no es un programa para niños. Entonces, las vacunaciones que se recomiendan para los adultos son algunas en especial. Hay vacunas que se recomiendan para grupos de riesgo y hay otras vacunas que se recomiendan para el público en general, para las personas en general, habitualmente personas mayores de 65 años. La primera vacuna que se recomienda como preventiva es la vacuna de hepatitis A. La vacuna de hepatitis A se le pone a personas que tienen enfermedades crónicas del hígado, se les pone a pacientes que tienen enfermedades de coagulación, trastornos de la coagulación, se les da a hombres que tienen sexo con hombres, hombres homosexuales que tienen sexo con hombres, tienen un riesgo incrementado de tener hepatitis A, siempre y cuando, bueno, desde luego que no tengan inmunidad, porque si les dio hepatitis A cuando eran niños y cuando eran jóvenes, pues ya no se necesita la vacuna, ¿no? También personas que tengan antecedentes de uso de drogas con uso intravenoso, que se inyecten drogas, personas que viven en la calle también se tienen que vacunar contra la hepatitis A, trabajadores de la salud, como yo, que estamos expuestos a personas que pueden estar enfermas con hepatitis A. Claro. Y cuando vayamos a viajar a países que tienen una alta prevalencia de hepatitis A, bueno, pues nos tienen que poner la vacuna si es que no tenemos inmunidad, si es que no tenemos anticuerpos. La otra es la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad que se tiene que vacunar las personas que tienen hepatitis C. Las personas que tienen infección por hepatitis C crónica se tienen que poner la hepatitis B porque eso puede complicar la hepatitis C. Pacientes que tengan también enfermedad del hígado de manera crónica, enfermos de VIH, o HIV, como lo quieran decir, personas que tengan riesgo por exposición sexual, hombres que tienen sexo con hombres, personas que sean bisexuales, esas personas están en riesgo. Otra vez, uso de drogas intravenosas, personas que por su trabajo, por su ocupación, tengan exposición a productos sanguíneos de potenciales pacientes que puedan tener hepatitis B, personas encarceladas, las personas que van a ir a la cárcel, actualmente son hombres que van a ir a la cárcel porque es altamente probable que los hombres que estén en la cárcel tengan sexo entre ellos y entonces, bueno, pues se exponen a que se transmita la hepatitis B y cuando se vaya a viajar a países que tienen frecuencia de hepatitis B. La otra vacuna que se recomienda en adultos es la que le dicen la triple, que es para sarampión, parotiditis y rubeola, que es en inglés se llama MMR o MMR. Esas personas, las personas que nacieron antes de 1957, esas personas se tienen que vacunar, o a personas que tengan ausencia de inmunidad. ¿Esto qué significa? Se toma un examen de sangre y ahí se ve si hay anticuerpos para estas tres enfermedades, para sarampión, parotiditis y rubiola, y si no los tienen, entonces hay que vacunarse. La otra vacuna, esta sí es muy importante que se la pongan, la vacuna de meningococo. Esta vacuna se la tienen que poner personas que no tienen el vaso. Hay personas que no tienen el vaso, se los quitaron porque tenían una enfermedad. Por ejemplo, hay gente que destruye las células, que se llama anemia de células falciformes, o personas que por algún accidente, un accidente automovilístico, les rompen el vaso. El vaso es un órgano muy sensible, es como la cresta de un gallo. Con cualquier golpecito, con cualquier laceración, sangran de manera muy importante y hay que quitarlo. Personas que tengan infección por VIH también, personas que estén tomando medicamentos de estos que ya les platicaba, que modifican la enfermedad, que bajan el sistema inmunológico, también se tienen que vacunar contra el meningococo. Personas que vayan a viajar a países donde hay infección por meningococo de manera frecuente, y también este meningococo se recomienda que lo utilicen personas que van a ir a estudiar a la universidad y que van a estar viviendo en comunidades de estudiantes, porque se ha observado que la frecuencia del meningococo es alta en las comunidades académicas, escolares, porque bueno, pues va a haber más contacto físico, intercambio de saliva y todo esto, y si la gente está viviendo en comunidades cerradas, es altamente recomendable que cuando un estudiante va a la universidad, aquí es lo que llaman el college, que se pongan la vacuna del meningococo para que no vayan a morir, porque el meningococo es una bacteria muy agresiva. Y personas que se van a meter al ejército también, en ese grupo de personas se recomienda que se utilice la vacuna del meningococo. Una vacuna que se le recomienda a las personas mayores de 65 años
una sola dosis, es el neumococo, la infección por la bacteria que causa la neumonía, Streptococcus pneumoniae. Entonces, esta se pone en personas que tienen 65 años o más, o en personas de 19 a 64 años que tengan enfermedades crónicas como enfermedad cardiovascular, la hipertensión no está considerada, que tengan problemas de un soplo, de un problema de la estructura anatómica del corazón principalmente, enfermedades pulmonares, o sea, todas las personas que han fumado y tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, enfisema, estas personas se tienen que poner el neumococo, porque si les da una neumonía por neumococo y tienen una enfermedad de estas, la mortalidad es muy alta en estos pacientes. También pacientes que tengan enfermedad crónica del hígado se necesita, para diabéticos, aunque estén controlados, los diabéticos tienen cierta deficiencia del sistema inmunológico y se tienen que vacunar. Personas que sean alcohólicos también se tienen que poner la vacuna de neumococo, y personas que fumen, desde luego, y los pacientes que tengan disminuido el sistema inmunológico. Y esta vacuna, particularmente la del neumococo, esta se recomienda, es altamente recomendada en personas que tengan insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, también se les tiene que poner. La otra vacuna que se recomienda en adultos es la vacuna que se llama Tdap. La Tdap es tétanos, difteria y pertosis, que es la tosferina, y la A que tienen ahí es una A minúscula que significa atenuado. Entonces se llama Tdap o Tdap. Se recomienda una dosis de esta y después una vacuna de tétanos cada 10 años para reforzar la vacuna inicial de Tdap. La vacuna de varicela también se recomienda en adultos si es que hay ausencia de inmunidad. Muchas veces no sabemos si nos dio varicela, entonces es muy importante que se ponga una vacuna de varicela, es una sola, para reforzar el sistema inmunológico. Y la última vacuna es la vacuna del zóster, o los shingles, como le dicen aquí en Estados Unidos. La vacuna de zóster es una vacuna que se tiene que poner en personas de 50 años o mayores, 2 dosis, con un intervalo de 6 meses entre una y otra, para evitar que salgan estas ampollas tan dolorosas que habitualmente salen en las costillas o pueden salir incluso en la cara, en el cuello. Y lo que sucede es que cuando nos dio varicela de chiquitos, de grandes nos va a dar zóster. Por eso se llama herpes varicela zóster, así se llama el virus. Y lo que pasa es que el virus se queda a vivir en los nervios, en las vainas nerviosas. Y cuando hay una disminución del sistema inmunológico, el organismo, el zóster, el varicela zóster, se aprovecha y sale, y entonces se reactiva. Y es por eso que vemos como si salieran burbujitas del agua. En todo el trayecto del nervio vemos que van saliendo una serie de vesículas que son extremadamente dolorosas, porque como el nervio está afectado, hay un dolor nervioso que es muy, muy severo. Incluso hay pacientes que desmayan del dolor. Entonces es por eso importante que se pongan esta vacuna del zóster, porque se puede complicar, se puede infectar, es muy doloroso. Entonces por eso es que se recomienda esta vacuna en los adultos. Hay casos excepcionales en los cuales no se puede vacunar a algunos pacientes con algunas de las vacunas. Las excepciones son que tengan alergia a la proteína del huevo, porque se utiliza mucho albúmina, la proteína del huevo, para manufacturar muchas de estas vacunas. Pacientes que tengan problemas de inmunocompromiso, que estén muy, muy disminuido su sistema inmunológico, y en estos pacientes que están disminuidos del sistema inmunológico, las vacunas que no se recomiendan son las vacunas que yo les platicaba, que están hechas con virus vivos atenuados, porque aunque estén atenuados y sean poquitos, como tienen un problema inmunológico, pueden presentar la enfermedad. Y otros pacientes son enfermedades que tienen algo que se llama enfermedad de Guillain-Barré o síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis motora de los músculos, que se haya presentado hasta 6 semanas después de que se les dio una vacuna. Son personas que se vacunan y tienen una parálisis que pone en riesgo la vida y que se puede presentar hasta 6 semanas después de que se les aplicó una vacuna. Esos pacientes no son elegibles para recibir otra vacuna porque no sabemos si van a presentar otra vez Guillain-Barré, que es muy probable, y pueden morir por esta complicación. Pues qué interesante, mi doc, porque si no me equivoco, tú me corregirás, justamente la transmisión de enfermedades que se da en esta temporada es porque nos encerramos, ¿no? Debido a los fríos,
casi no ventilamos, entonces el estar en esta convivencia en el trabajo, en otros lugares, es donde justamente se presta para la transmisión no solo de los males respiratorios, sino de todas estas males que nos estás comentando. Entonces esta importancia de tener este refuerzo en nuestros cuerpos para justamente estar preparados y enfrentar esta temporada lo más sanos que se pueda, mi doc, no solamente ya como dices, pues el tema de la influenza, de los catarros, sino de otras enfermedades que en la misma convivencia pues somos susceptibles de transmitir en lugares de concentración de varias personas, ¿no, mi doc? Así es, el hecho de que vaya a haber más personas conviviendo en un espacio cerrado, pues bueno, esto lo único que hace es que incrementa la exigencia de que seamos más cuidadosos con nuestra higiene, ¿no? Que nos lavemos las manos, que tomemos un baño diario. Si estamos enfermos, hay una costumbre, yo me acuerdo en México hay una costumbre muy mexicana, que cuando la gente está enferma de gripa no se baña. Entonces, esto yo supongo que es porque antes no había agua caliente y entonces pues se han de sentir muy mal. Pero la gente tiene que bañarse todos los días porque cada vez que estornudas, cada vez que te limpias la nariz, eso hace que los mocos, los virus, las bacterias, todo se impregne en nuestra ropa, en nuestras manos y somos altamente contagiosos. Entonces es muy importante que la gente tenga mucho más higiene cuando esté enfermo y no que evite bañarse, porque eso no ayuda a nadie, ¿no? Exactamente, mi doc, sí, y en las oficinas, yo recuerdo allá en la estación de radio donde trabajaba, me decían mis compañeros que yo muy freak, porque ya en la cabina pues teníamos teléfonos de uso común, teníamos los instrumentos, las consolas que pues todo mundo toca, todo mundo usa a lo largo del día, y yo en las mañanas llegaba con mis toallitas desinfectantes y limpiaba teléfonos, limpiaba consola. Decía, no, es que justamente con el uso de todas las personas que a lo largo de 24 horas están utilizando aquí la cabina, los micrófonos, todo, es ahí donde justamente tocamos, levantamos estos virus o bacterias que prevalecen y que sobreviven, ¿no?, por muchas horas en las superficies sólidas, doc, y luego pues nos tocamos los ojos o nos rascamos la oreja y es ahí donde justamente nos contagiamos. Dicho, pues no dejaban de catalogarme como un freak, pero pues yo, mire, sanito en la mayor parte de lo posible, ¿no? No, lo que pasa es que, digo, eso tiene, cuando la gente tiene una fobia irracional hacia las bacterias y hacia la exposición, eso se llama germofobia, ¿no? Pero no, el ser cuidadoso con la higiene no tiene nada de malo, al contrario, es altamente recomendable. Y no es casualidad que se hayan vuelto tan populares estos sanitizadores de las manos a base de alcohol. Exacto. Porque en algunos lugares no hay acceso a agua y jabón, que eso es lo ideal, estarnos lavando las manos con agua y jabón repetidamente para evitar la transmisión de enfermedades. Pero eso es lo ideal, pero cuando no se puede, pues bueno, se utiliza el sanitizador que de alguna manera ayuda para mantener limpias las manos y disminuye la transmisión de infecciones, el mayor porcentaje de ellas. Entonces sí es muy importante que tengamos cuidado y recuerden, es la limpieza de las manos. Sí. La limpieza de las manos es lo que va a disminuir mucho de las enfermedades, porque por ejemplo las hepatitis siguen siendo muy frecuentes y las hepatitis se transmiten a través del excremento. Entonces cuando una persona se contagia de hepatitis, quiere decir que se puso en contacto con las heces fecales de una persona infectada. Entonces, ¿de qué manera sucede eso? Bueno, porque la gente va al baño, se limpia después de evacuar, no se lava las manos y de ahí se va a hacer cualquier otra cosa y pues sí, puede estar en la consola de una estación de radio, puede abrir la picaporte de una puerta, puede tomar un barandal. Sí, el tubo del metro, del camión, ¿no? Justamente, ¿cuánto llegan a sobrevivir, a pervivir estos virus y bacterias en estas superficies, doctor? Me parece que más de 24 horas, ¿no? Depende. Hay virus que son mucho más lábiles, hay otros virus que permanecen durante más tiempo, hay virus que solamente sobreviven por
un par de horas, y hay otros que pueden sobrevivir durante más tiempo afuera de una célula, porque acuérdense que los virus habitualmente son organismos intracelulares obligados, es decir, tienen que meterse a una célula y infectarla para poder sobrevivir. Entonces, es muy importante para que ellos puedan tener su ciclo de vida, para que puedan completar su ciclo de vida. Entonces, habitualmente cuando están en una superficie, la duración de su supervivencia no es tan grande, ¿no? Habitualmente lo que puede sobrevivir en una superficie son bacterias, son hongos que pueden vivir ahí hasta años, pero los virus no tanto tiempo, son más lábiles, son más frágiles al medio ambiente. Muy bien, Doc. Y también recordar, pues, aquellas recomendaciones que siempre se han hecho, que digo, son propios de gente bien educada, ¿no? El cubrirse la boca con la parte interna del codo al estornudar y al toser, porque desafortunadamente todavía muchas personas estornudan urbi et orbi, así, ¡achú! o tosen para la comunidad, y es ahí donde también creo que es un área de 7 metros cuadrados la que contamina un estornudo, en la que no se tapa uno la boca, ¿no? Sí, hasta hay digo, eso no es tan exacto, pero sí hay quien dice que son 6, hay quien dice que son 9, pero sí, cuando alguien estornuda, sí esparce los gérmenes que tiene en la boca de manera muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí, por ejemplo, pone Adolfo que ya no va a saludar de mano, y sí, el saludar de mano pues es una costumbre muy de algunas culturas, incluyendo la nuestra, pero no es tan saludable, no es una costumbre saludable, porque no sabemos cómo, qué tipo de higiene tiene la otra persona o de dónde viene, ¿no? Entonces, es por eso que en algunas culturas no se acostumbra, y en las culturas que sí se acostumbra, pues bueno, se ve como un acto de descortesía, pero no es un acto de descortesía, es muchas veces una cuestión hasta de higiene, ¿no? Así es, sí, o llevar tu gelcito y pues bueno, darte una pasadita ahí discretamente. Me tocó ver en alguna ocasión un político, ahí en un medio de comunicación, que hizo, saludó a varias personas que se encontraban afuera del estudio, y después sacó una toallita y se limpió la mano. Fue muy criticado por ello, pero pues bueno, es que tú estás saludando a muchas personas que están en la calle, que pues tiene razón, ¿no? Quizá lo que le faltó fue un poco de discreción, pero pues se vale, ¿no? Se vale, digo, sin pues tratar de ofender a la otra persona. ¿Pero por qué? O sea, esa es una cuestión cultural que tenemos, y nosotros tenemos que trabajar en eso. O sea, digo, yo se lo agradezco si es así de cuidadoso, porque eso significa que al que saludó antes y le pudo haber pasado algo y me lo va a pasar a mí, pues se limpió también. Entonces, pues yo no le veo nada de malo. Lo que pasa es que es una cuestión cultural, si una persona después de que te saluda se limpia las manos y luego saluda al otro, pues está bien. Yo no le debería, veo, sí, es lo correcto. Hay mucha gente que no tiene la costumbre. Por ejemplo, lugares como en México, que nos gusta comer en la calle, en puestitos y todo esto. ¿Tú cuánta gente has visto que llega y le dice a la persona que si no tiene dónde lavarse las manos, o si saca su sanitizador manual con alcohol y se limpia las manos antes de empezarse a comer una quesadilla, un sope, unos tacos? Sí. Pues casi nadie lo hace. Te cobran y te preparan el alimento al mismo tiempo, ¿no? El mismo cuate. Pues ya es parte de la cultura, y muchos dicen que ahí está el sazón. Pero sí, digo, mientras se tolera eso, no está mal visto que la persona se limpie. No quiero desanimar para comer en la calle, pero si hay un puesto de comida en la calle y no hay un baño a 50 metros, eso significa que la persona que prepara los alimentos pues está orinando o está haciendo a la vía pública, y después se regresa a seguir preparando los alimentos. Te digo que dicen que ahí está el sazón. Híjole. No, perdón. Cuando yo estaba en la escuela de medicina y estaba estudiando justamente epidemiología y todo esto, y estábamos viendo que pues bueno, México es todavía un país que tiene una deficiencia de estructura hidráulica para que no toda la gente tenga baños, no hay baños de acceso público. Por ejemplo, aquí en cualquier estación de gasolina tienen baños y están limpios y puedes entrar habitualmente, aunque no compres, porque hay lugares en México que te dicen, no, si no compra no puede entrar al baño y cosas de ese tipo.
decían en la escuela que si la caca fuera fluorescente, México no necesitaría alumbrado público. Híjole, pues sí. Todavía hay los Sí. perros evacúan al Exactamente. aire libre. Hay mucha gente que Ay. todavía sigue evacuando Sí. al aire libre. Entonces, Así es. en fin, Sí, es lo que me decía un doctor que consultaba hace tiempo, que el nivel de fecalismo que tenemos justamente en el ambiente es altísimo aquí en la Ciudad de México. Es otra de las cosas que las personas no evalúan con esto, ahora que ya se está difundiendo la cultura de levantar las heces de los perros, pero hay mucho perro callejero todavía y mucha gente que desafortunadamente, como bien dices, todavía sigue defecando al aire libre. Entonces tenemos ese nivel de fecalismo en el ambiente, que es justamente lo que pues hace que sea parte de la contaminación, porque no recordemos que los olores son justamente partículas de lo que estamos oliendo, mi doc, ¿no? Mucha gente no lo sabe, o sea, piensa que el olor es nada más esencia o qué será, pero son partículas de lo que estás oliendo, lo que te llega, ¿no, doctor? así es. Entonces, Y si se quieren consolar, bueno, pues vayan a la India, vayan a lugares donde están los ríos estos donde la gente evacúa y se baña y todo esto, todos juntos, que parece que se están nadando en pozole ahí, pero mi doc, ahí muere, no, sí, el camión, ya, sí. ya reclamó Quetzal, ¿no? Y que ya va a empezar a cenar y se le va a ir el hambre. Bueno, pues ayuno por hoy, pero pues ahí está, no, es que es una verdad, ¿no? Hay que tener en consideración estas cosas que dicen, sí, no tocan el tubo del metro, del camión, sí, pues ya lo recomendable es con un pañuelo, ¿no? Con un pañuelo, asirse del tubo, o de otro, pues se tiene uno que agarrar, si no, pues imagínense, va a dar uno por allá con toda su humanidad. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomar precauciones, que mucha gente lo ve raro, pero pues es parte, como dices tú, de nuestra falta por de ejemplo, cultura, mira, ¿no? en China, que es uno de los lugares más contaminados del mundo, en algunos lugares de Japón, la gente ya por costumbre, hace muchísimos años, utiliza guantes. Uh-huh. Tienen sus guantes para el transporte público. Y traen en una bolsa, traen 2 o 3 pares de guantes desechables y se los ponen cuando se suben al transporte público y traen sus guantes para no estar tocando. Y es una costumbre. Lo que pasa es que si tú ves una persona en México en el metro con guantes, pues lo vas a ver raro, como dices tú, y vas a decir, este cuate es un germófobo, exactamente, ¿no? O qué tiene, ¿no? Luego lo que la gente piensa es que tú está siendo extremadamente cuidadoso, ¿no? Y no estaría mal. Y la gente aquí piensa que tú eres el que tiene algo, ¿no? O sea, exactamente. Es el que te la voltea, ¿no? Pensando, ay, esta persona quién sabe qué tendrá, que se cubre la boca, que usa guantes o que toca con un pañuelo el tubo, en fin, esa es la falta justamente de cultura que tenemos en muchos aspectos de nuestra vida, pero pues que a través justamente de la labor que hacen los especialistas como tú, doctor, pues y que nos encargamos nosotros de difundir, pues es como tratamos de poner nuestro granito de arena en y en otros temas, y por ello pues muchísimas gracias, mi doc, pues gracias por, pásala bien en tu Thanksgiving. ¿Sí celebras o tampoco no? Voy a ir a comer lunch con unos amigos y me regreso a la casa. A mí me gusta dormirme temprano, no sé si les he dicho. Yo duermo más o menos como a las 9:30, 10 de la noche, pero a las 4:30 ya estoy despierto habitualmente. Entonces, horario de médico de guardia, mi doc. De soldado, ¿no? Sí. Pero sí, así es, me gusta dormir temprano. Excelente, mi doc, pues pásalo bien, excelente fin de semana y probablemente vea la película esta nueva que salió en Netflix de Irishman. Está muy buena. Ok, dice aquí ya la voy a ver porque leí un par de libros acerca de la vida de Jimmy Hoffa y es muy interesante. Hay muchas leyendas urbanas. Pues luego, mi doc, te invitaremos para el fin de semana. Mi querido doc, pásalo muy bien y nos vemos y escuchamos la siguiente, y Happy Thanksgiving para todos por allá. Un abrazo, mi doc. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, saludos, que estén bien. Gracias por esta participación como siempre, mi doc. Vamos a hacer una